Bien, buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Ya hemos alabado al Señor. El Señor nos ha dicho, o le hemos dicho nosotros en el último himno, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Si se lo hemos dicho de corazón, es algo que tenemos que tratar de que no caigan las palabras en el saco roto, sino que tratar de hacerlo. Tratar de obedecer al Señor. Hoy vamos a meditar en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 32. El título de este mensaje le he puesto La nueva vida en Cristo. La carta a los Efesios la escribió Pablo en Roma, estando en la cárcel. En el año 62 aproximadamente de nuestra era. Esta carta estaba dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. Pablo empezaba algunas de sus cartas de esta manera. Primera de Corintios dice a los santificados en Cristo Jesús. Filipenses 1 dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y si Pablo escribiera a Martorella, porque esto es una iglesia igual, es posible que empezara su carta de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, a todos los santos que están, a todos los santos en Cristo Jesús, que se reúnen en Manzorellas. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santa María de Martorellas. Martorellas está abajo, igual que hay otra iglesia, y se confunde. Santa María de Martorellas. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos a los cuales Pablo le está escribiendo? A los creyentes, ¿no? Claro. A los creyentes que se reúnen en la iglesia, a los que han nacido de nuevo, a los redimidos, a los que se arrepintieron un día y aceptaron al Señor como su Salvador. A esos, no a los santos que hay en las iglesias, que son imágenes y cosas de esos, San Pablo y San Pedro y San no sé qué, que son imágenes, no, esos no son los santos. Los santos son los redimidos. Santos significa en la iglesia apartados. Dios ha apartado a esas personas que un día se arrepintieron, que pidieron perdón por sus pecados y que el Señor los salvó con su sangre. Esos son los santos. Aunque no vivamos como santos, para el Señor somos santos. Bueno, hecha esta salutación, empieza la exhortación. Efesios 4, versículos 17 y 18. Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la primera exhortación que Pablo hace a los santos. Pablo nos dice que vivamos en la realidad de la vida y no como vivíamos antes en la vanidad de nuestra mente o nuestros pensamientos, que era como vivían esos otros gentiles y como siguen viviendo la gente que está afuera. Vivir en un mundo que no es real, un mundo inventado por los hombres y para los hombres, dando la espalda a Dios, viviendo como te parece, pensando que no vas a pagar nada, que con la muerte todo se acaba. Si piensas de esta manera, estás totalmente muy equivocado. Porque Dios tiene el control del mundo. A Dios no se le escapa nada.
Cuando Pepín estaba hablando, decía, ¿a dónde te esconderás? ¿A dónde te meterás? Son versículos de la Biblia. Que no te vea Dios. Dios ve todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Esto que está pasando ahora en el mundo, tarde o temprano, se acabará. Un día se va a acabar. Todo esto que está pasando ahora mismo. Dice la Biblia que todas las personas tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que hagamos. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 5, dice Pedro, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Es Dios hablando, no yo. El apóstol Pablo, en Romanos 14, versículos 11 y 12, dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Escrito está en la Biblia. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que hagamos. Es posible que aquí, en la tierra, ya estés pagando por el comportamiento de tu vida, de tu mala vida, o por tu mala decisión. Ya es posible que aquí, en la tierra, estés pagando parte de tu mala acciones, tu mala vida que llevas. Gálatas 6, versículos 7 y 8, dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne se segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Lo que hagamos en la carne solo es corrupción. Vivir en el Espíritu es vida eterna. La palabra vanidad tiene que ver con la idolatría. Pablo dice que rechazar al Dios verdadero no significa que ellos no tengan un Dios. El hecho de rechazar al Dios verdadero, al Dios que vive, no quiere decir que la gente no tenga dioses. Si tu Dios no es el Dios verdadero, entonces lo estás sustituyendo al Señor por una mentira. Vivir sin el Dios verdadero en la vida, tarde o temprano, te pasa factura. La vida cobra por todo. El significado de vanidad o vano es vacío, pasajero, sin valor. El Salmo 144 y el versículo 4 dice Dios que el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Ayer estábamos en el Pan de Vida. Yo tenía las fichas allí y Pepín me dijo, ¿quién ha venido? Han venido 2 personas. ¿Y quién tenía que venir? Estas personas. Y leyó un nombre de una mujer, Vicenta Escudero o algo así. Y dijo, uy, ¿esta mujer tenía que venir hoy? Pues si esta mujer se le ha muerto su hijo ayer o antes de ayer. Llamó a la mujer para darle la condolencia. Y habló con la mujer, yo estaba allí con él. Le dio el pésame a la mujer y le dijo, esta mañana lo vamos a enterrar. Ayer miércoles, claro. Sentado en el lavabo, en el trabajo, un infarto y se quedó listo. O sea que esto es como una sombra que pasa, dice el Señor. La vida del hombre.
En esta vida, a no ser que el Señor venga a llevarse a sus santos, porque lo ha dicho, que Él vendrá, todos estamos de paso. Todos. Por norma general, todos tenemos ídolos. Hay ídolos de muchos tipos. O hay muchos tipos de ídolos. No solamente las imágenes que hay en las iglesias y todo eso son ídolos. La televisión puede ser un ídolo. Los futbolistas son ídolos. Los cantantes, los artistas son ídolos. Cualquier cosa que pongas delante antes que al Señor es un ídolo. Dios siempre exhortaba una y otra vez, y lo sigue haciendo, a su pueblo y a sus hijos, para que no fuésemos tras los ídolos, una y otra vez. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 12 y el versículo 21, hablando Dios: no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan, ni libran, porque son vanidad. No vayáis tras los ídolos, porque ellos no os van a solucionar nada. Porque es vacío, es vanidad, no sirven para nada. Son ídolos, esculturas de madera, de bronce, de plata, de oro, hechas por los hombres, que están vacías, no tienen poder para nada. El Salmo 115 dice: tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Boca tienen, pero no hablan. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué? Porque son madera, es bronce, es hierro. Eso no tiene vida. ¿Cómo van a hablar? Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó a Adán, ¿de qué dice la Biblia que dice? Del polvo. Hizo barro, hizo una estatua allí. ¿Y qué pasó? Dice Génesis 2:7, sopló Dios en la nariz, y aquel ser que era barro, era una estatua, fue un ser viviente desde aquel momento. Sopló Dios en su nariz aliento de vida, soplo de vida, y dio vida a aquello. Pero estas imágenes están vacías, no tienen nada. Acudí a estos ídolos buscando soluciones. Lo único que encuentras es más frustración, más ansiedad, vacío, desesperación. ¿Por qué? Pues porque no te solucionan nada. ¿Y qué pasa? Haces ofrendas, haces promesas, pones velas, esperando la contestación y no te soluciona nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene vida, no puedes solucionártelo, aunque tú lo quieras. Porque no tiene vida, están vacías. Y si la rompes, es hierro, o es plata, o es madera, no tienen nada, no pueden. Y entonces viene la decepción. Y dices: ven, Dios no existe. Porque como no me ha ayudado y no paro de gastarme el dinero, de ir a Lourdes y no paro de hacer promesas y no paro, y venga a gastar, venga todo, y no me soluciona nada. Por eso Dios no existe. No, estás sacudiendo al Dios que no es verdadero. Al Dios que no es real, estás sacudiendo a un ídolo que lo ha hecho hombres. ¿Qué te va a solucionar? El ídolo no puede solucionarte nada. Por norma general, todas las personas tenemos una forma o costumbre de vivir. Yo me acuerdo que yo, antes de conocer al Señor, por las costumbres de mis padres y de mis abuelos, pues yo cantaba saetas en Linares. Yo de crío cantaba saetas a los pasos. De crío. Y yo hacía promesas como mi madre se murió haciendo promesas. Para nada. Cuando yo conocí al Señor, entonces dije: ahora sí que sé que soy un hijo de Dios. Ahora. Y se acabaron las imágenes y los ídolos. Esa parte de ídolos. Porque no me solucionaban nada. Estas costumbres las traemos desde muy pequeños. O bien por la cultura, o por la ciudad, o la familia con que te crías. Son costumbres. Cada familia tenemos unas costumbres.
Dice, mira, se parece a su padre, habla igual que su padre, anda igual, mira, igual que su padre, o igual que su hermano, o igual que costumbre de familias. Estos hábitos o costumbres se apegan tanto a ti que viven contigo toda la vida. Por eso hemos de tener cuidado con las costumbres. Estas costumbres llegan a convertirse en una parte tan importante de nuestra vivencia que son como una segunda naturaleza. Es como si hubiéramos nacido de esa manera. Es como si fuera una segunda naturaleza. Es como si ya lo trajeses contigo. Yo pienso que a lo mejor los genes, pues sí que igual viene el ADN ese. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Pero por norma general, se pegan más las costumbres malas que las buenas. Siempre se ha dicho, se pega antes lo malo que lo bueno. ¿O no? ¿Por qué se pega antes lo malo que lo bueno? El Señor dice que desechemos lo malo y que retengamos lo bueno. Pero en el mundo se hace antes lo malo que lo bueno. O se pega antes las costumbres malas que las buenas. Eso lo hace el pecado que hay en nosotros. También depende de la vida que lleves, así te irá. Esa es otra de las cosas. En todos los tiempos se vive muy deprisa, pero en estos tiempos muchísimo más deprisa, mucho más. Hoy en día hay mucho peligro para la juventud de muy corta edad, muchísimo peligro. La juventud, no digo todos, pero mucha mayoría tienen muchos problemas mentales por causa de malas costumbres, hábitos o modas, como queramos llamarle. Drogas, alcohol, mucho abuso de alcohol. Hacen concentraciones de botellón y con los WhatsApp esos, con el pim, 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 todos saben dónde se celebra un botellón y allí van todos, pero tanto chicos como chicas, ¿eh? Y allí salen, les ponen un embudo y le echan ahí, y si no una manguera chupando, madre mía, qué desastre. Esto les acarrea muchísimos problemas, tanto a ellos como a sus padres. Permisos para el sexo libre a muy corta edad. Permisos para abortar libremente, dicho hasta por el gobierno. Permisos, pero a muy corta edad. Y es una lástima. Es una lástima porque ves niñas con 12 años, pintaditas, con un poco de pecho, parecen que tengan ya 18 o 20 años. Y son criaturas, son niñas que tienen que estar con las muñecas. Y si los padres se ponen un poco duros, ellas se van. Es que se van. Ya son mujeres. Ya son mujeres. Ya piensan que son mujeres. Son niñas. De cuerpo quizás sean mujeres, pero son niñas de mente. ¿A dónde te lleva todo esto? ¿Esto que parece, según ellos, un disfrute? Hasta incluso por los que lo consienten, porque dicen que la vida hay que quemarla. Lo antes posible, porque es lo que te va a salvar. Qué pena. Esta manera de pensar y de vivir acaba pasando factura en muy corto tiempo. Dicho por los que saben, por los expertos en la materia. Dicen que sufren desengaño, depresiones,
pierden los valores de la vida, la personalidad, no tienen esperanza de nada y dicen que esta secuela les marca para toda la vida. Porque han vivido muy deprisa. Han hecho tantas cosas, no han esperado a su tiempo, lo han hecho tan deprisa que todas estas cosas, dicho por los médicos, por la gente experta en estas cosas. Y aquí no puedes echar culpa a nadie. Nadie te pone una pistola. Nadie te obliga a que tomes drogas. Ni nadie te obliga a fumar. Ni nadie te obliga a beber. Nadie te pone una pistola para que hagas las cosas. O para que te acuestes con alguien, o para que hagas lo que haces. Nadie te obliga. Eso es una decisión que tú tomas. Otro de los problemas que te pueden causar este tipo de vida es que te enganche y no puedas salir. Y pierdas toda sensibilidad de las cosas que haces. Un peligro grandísimo. Entonces, te entregas a todo lo peor, ya te da igual todo. Porque ya no tienes ni esperanza, ni tienes ganas ni de vivir. Y dices, sea lo que sea, me da igual. Efesios 4:19 dice Pablo, que los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, todos estos que hacían esta vida, o este tipo de vida, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí entra todo lo que podáis imaginar. Toda clase de impureza. La palabra que se traduce por sensibilidad, sensualidad, perdón, significa la pérdida de la vergüenza. Cuando una sociedad ya no se escandaliza por nada, o ya no tiene sentido de la vergüenza, pasa lo que está pasando. El libertinaje, nunca se ha oído tanto orgullo gay, lesbiana, ahora están en Barcelona. No sé cuánto, los hoteles están todos pillados. Hay una concentración de gays aquí en Cataluña, en Barcelona. Y esta medida del telediario, ¿lo he visto? Madre mía, qué ruina para ellos, porque vaya negocio para los hoteles y 300 euros cada día se gastan. Cada día. Pero bueno, es lo de menos. Esto está condenado por Dios. La Biblia lo condena a Dios. Aunque la gente lo permita y esté todos de acuerdo y todos contentos y muy bien todos, esto, que sepáis que esto está condenado por Dios, porque esto es pecado. Libertinaje, nunca, eso como he dicho, tanta corrupción como hay, tantos estafadores, tantos abusos en todo. ¿Sabéis por qué se produce todo esto? Porque la sociedad le ha dado la espalda a Dios. No quieren saber nada de Dios. Pero todo esto trae consecuencias en las vidas de las personas, todo lo que hagan. El versículo 20 y 21 de Efesios que estamos meditando, dice Pablo, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Vosotros, los santos, los hijos de Dios, no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El hombre sin Dios está encadenado en una vanidad de vaciedad y frustración, de culpa y de muerte. El hombre sin Dios, repito, está encadenado en una vanidad de vaciedad y frustración, de culpa y muerte. Dice la Biblia
que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. De la que solo se librarán volviéndose de todo ello al Señor Jesús, que puede salvarlo e introducirlo en una vida abundante. El único que puede solucionar el problema es Jesucristo. No hay otro. Para cambiar de costumbres o de hábitos tienes que conocer a Cristo. Esto es, como dice la Biblia, la palabra de Dios, nacer de nuevo espiritualmente. El Evangelio de Juan, capítulo 3, que no vamos a ir, explica a Jesús cómo se puede nacer de nuevo espiritualmente. Si tienes un Nuevo Testamento o una Biblia en tu casa, consúltalo. Evangelio de Juan, capítulo 3. Allí Jesús te explicará lo que significa nacer de nuevo espiritualmente. ¿Qué cambios ocurre cuando una persona cree en Cristo? Cuando una persona se entrega a Cristo, experimenta una transformación radical en el centro de su ser. Es una transformación interior, cambio de pensamiento y de vida. Esta transformación no quiere decir que un cristiano de repente se vuelve perfecto, no. ¿Que nunca tendrá problemas? No. Esto no lo dice la Biblia. Esta transformación no te evita de esas cosas. Lo que significa es que cuando Dios mira a esa persona que se ha arrepentido y ha aceptado a su Hijo como su Salvador personal, lo mira y ve a un Hijo de Dios perdonado. Eso es lo que ve Dios en la persona que ha sido regenerada. Nacer de nuevo es el principio de una nueva vida. Los hijos de Dios hemos de crecer hasta ser hombres y mujeres maduros, de crecer en fe. No podemos estar siempre igual. Hemos de ir creciendo en la palabra, en el conocimiento. No podemos quedarnos ser unos bebés espirituales y que tengan que estar continuamente diciéndonos lo que tenemos que hacer. Hay un tiempo en el cual ya vas madurando y ya no te tienen que decir tantas cosas como a un bebé, que se le tiene que estar llamando continuamente la atención. Hemos de ser hombres y mujeres maduros de fe. Para eso tenemos que dejar de vivir de la manera que hemos vivido siempre. Para crecer espiritualmente hemos de ir dejando las cosas viejas, las cosas que nos hacían mal, para ir creciendo espiritualmente. Y empezar a aprender a vivir una nueva vida que agrade a nuestro Padre Dios. 2 Corintios 5:17 dice Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno de esos santos, que dice el apóstol Pablo, que se reúnen en las iglesias, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, como decía el apóstol Pablo, las tengo como por basura. Todas son hechas nuevas. El versículo que nos toca meditar, de Efesios 4:22, dice Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos
La Biblia nos habla de un viejo hombre que está viciado, corrompido por el pecado. Nos habla de deseos engañosos que te engañan y te llevan a la perdición. O a la ruina espiritual, que también es un peligro bien grande. Por eso tenemos que dejar de vivir como vivíamos antes, con esas malas costumbres. Para poder vivir una vida nueva, hemos de renovarnos. Esta tarde se ha hablado de eso. Cada día. Porque cada día tiene su propio mal. Cada día que te levantes es un día nuevo que no sabes lo que te espera. No sabes lo que te va a pasar. Mira la noticia de esa mujer. Y de tantas, es que todos los días hay noticias buenas y hay noticias malas. Pero que tú te levantas, por ejemplo, nosotros hoy hemos tenido un día normalito. Bueno, es un día normalito, pero el día de mañana yo no sé lo que me espera el día de mañana. Ni nadie sabemos lo que me espera. Quizás hayas hecho planes, pero tú no está en ti el plan. Depende de Dios. El hombre propone, pero Dios dispone. Cada día tiene su propio mal. Por eso dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar los pensamientos. Tú tienes que dominar tu mente, no que la mente te domine a ti. Durante el día van a venir muchos pensamientos malos y buenos. El maligno lo único que va a hacer es entretenerte y meterte malos pensamientos. Pero tú eres el que decides. Yo tuve una lucha tremenda con la mente. Tenía un problema con un hermano. Y a la mente me venían las cosas malas del hermano. Y yo no podía vivir. Y yo cerraba mis ojos y decía, Señor, quítame estos malos pensamientos que me vienen. Y se me quitaban. Cuidado con los pensamientos. Dice Lutero que las aves pueden volar por encima de nuestra cabeza, pero no debemos de dejar que aniden, que hagan el nido. Nosotros tenemos el poder para no dejar que aniden y espantarla. Cuando vienen esos pensamientos en contra de un hermano, hay que ir al hermano y solucionarlo con el hermano. Para que Satanás no saque provecho de esos malos pensamientos. Tú tienes que dominar la mente. Y no dejar que la mente te domine. Esto es un trabajo diario. No se puede bajar la guardia. Satanás, donde más ataca es en la mente de las personas. Sean creyentes o no. Como hijos de Dios que somos, no tenemos que conformarnos, hemos de transformarnos con nuevos pensamientos y nueva vida. Romanos capítulo 12 y el versículo 2 dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, sino renovaos la mente, vuestros pensamientos. No dejéis que las cosas que os rodean os llenen la mente, la televisión o cualquier otra cosa, comentarios que se escuchen, te emboten la mente. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Que cuando venga la palabra de Dios o venga Dios hablándote, no lo vas a escuchar. Porque tienes la mente tan embotada que no lo vas a escuchar. Pero es que si tú limpias tu mente, tienes que llenarla de las cosas de Dios. Porque si no pasa lo que dice la Biblia. Limpias tu corazón, sale ese espíritu maligno que estaba dentro de ti, se va, empieza a dar vueltas y viendo que no tiene dónde meterse, vuelve otra vez a ti y ve que está todavía limpio.
Y dice así, llama a 7 más y se meten los 7 con él dentro de tu corazón que está limpísimo. Y dice que el postrer tiempo es peor que el anterior. Tienes que llenarlo. Renovarlo no quiere decir limpiar y no llenar. Llenar con la mente con las cosas de Dios. Seguir a Cristo es comprometerse a deshacerse de lo viejo para sustituirlo por lo nuevo. Seguir a Cristo es comprometerse, es un compromiso, es poner la mano en el arado y mirar al frente para que el surco salga recto. No ir por aquí, por allá, por allá, por acá, porque entonces lo vas a pasar mal. Es poner la mano en el arado y no mirar para atrás, como dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, coge tu cruz cada día. Es cada día, un día nuevo. El Señor quiere introducir en nuestras vidas hábitos nuevos, nuevas costumbres de libertad que agraden a Dios. Por eso hay que llenar nuestra vida con las cosas de Dios, para que cuando venga el enemigo vea que no hay sitio para él, que ya está ocupado y que está ocupado por el Señor, por las cosas del Señor. Para eso hemos de hacer caso a lo que Dios nos dice en su palabra. Efesios 4:24, que es el que nos toca meditar, sigue diciendo Pablo, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad. Vestíos del nuevo hombre. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pablo se está refiriendo al cambio espiritual en la persona convertida. Pablo habla de la renovación de la mente, porque el cambio de vida ha de reflejarse primera y principalmente en una nueva mentalidad. Esa nueva mentalidad es la que puede captar las cosas espirituales que son de Dios. Esa nueva mentalidad que está limpia, esa conciencia limpia, esa que esté tu mente, para tener la mente de Cristo, hay que tener esos pensamientos, pensar en Dios, en las cosas de Dios y llenarlo con las cosas de Dios, tu mente. Porque así cuando Dios te va a hablar, que te habla todos los días, podrás captar las cosas espirituales. Podrás oír a Dios que te está hablando. No, está o tiene la mente tan embotada que Dios te está hablando, pero tú no lo escuchas. Dices que a mí Dios no me habla nunca, porque tú estás en otras cosas. Estás como le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Que te estás perdiendo lo mejor. Por eso hemos de despojarnos cuanto antes del viejo hombre. De los pensamientos viejos y malos, engañosos, que vienen de Satanás, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Ahora, ¿cómo se puede reflejar esto? ¿Cómo se puede ver que los hijos de Dios los ha cambiado Dios? ¿Cómo se puede ver en un hijo de Dios que Dios lo ha cambiado? La Biblia dice que cuando veían la gente, a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, decían, ¡hala! Estos se nota que han estado con Jesús. Y desde entonces le llamaron cristianos por primera vez. ¿Cómo se nota que somos cristianos? Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Si no hay frutos, malamente, lo digo los catalanes. Si no hay frutos, muy mal. Deberíamos de pensar qué está pasando en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo siempre se tiene que manifestar en nosotros. Hemos de vivir en el Espíritu y no en la carne. Se tiene que notar en nosotros. Gálatas 5:16
Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios ha sido el que nos ha puesto en esta nueva vida y ha cambiado nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de pensar. Esta es una de tantas promesas cumplidas por Dios. Ezequiel, capítulo 36, el versículo 26 y 27, dice Dios, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. A estos gentiles del primer versículo había dicho por su dureza de corazón. El corazón duro de corazón es duro de mente. El corazón es un órgano que hay aquí que hace su función, pero donde está todo es en la mente. La mente es la que decide, la mente es lo que viene. Por eso, de lo que sale del corazón, habla tu boca. Pero es que lo que hay aquí, este es el corazón. Este es el corazón. Y pondré un corazón nuevo, nuevos pensamientos, nuevas criaturas, como dice la Escritura, nuevas criaturas. Pero eso lo hace Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios cambia totalmente nuestro interior. Nos da un corazón nuevo y pone un espíritu nuevo. Con esto lo que el Señor hace es cambiar nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Por qué creéis que un creyente, dónde está la fuerza del creyente? En su testimonio, en su vida. La gente que lo conocía o lo conoce, dice, ¿cómo Dios lo ha cambiado a esa persona? ¿Cómo ha podido cambiar tanto esa persona? Dios ha cambiado millones de personas que eran lo peor que podía haber en la tierra. Lo peor, desechado ya por la sociedad. Y Dios ha hecho nuevas criaturas, nuevas personas. Porque ha cambiado todo su pensamiento, todo su interior. Le ha vuelto a dar la personalidad a la persona, los 5 sentidos. Cambia nuestra manera de vivir. Como hijos de Dios, tú y yo tenemos una nueva naturaleza, la cual es en realidad la naturaleza de Dios, depositada en nosotros desde el día que nacimos de nuevo. Anteriormente no. Anteriormente ni conocíamos a Dios, ni queríamos saber nada de Dios. Desde que Dios llegó a nuestras vidas, cambió nuestro corazón, cambió nuestra naturaleza, nuestra caída. Nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Por qué? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros es Dios. El nuevo hombre que hay en nosotros no puede pecar. El que peca es el viejo hombre que está en nosotros también. Hay un nuevo hombre y un viejo hombre. El nuevo hombre no puede pecar porque es Dios. Es el Espíritu Santo. Y el viejo hombre, ese sí que peca. Porque no te lo ha quitado Dios. Pero por eso tú tienes que ser una nueva persona. Ya se acabó. Dios sabía que si habíamos de cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas, y andar en sus estatutos, Él tendría que darnos su espíritu y un nuevo corazón y mente. Y así lo hizo. Y así lo sigue haciendo en estos tiempos. La primera carta de Juan 3:24 dice Juan, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros,
por el Espíritu que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. No guardar los mandamientos de Dios, no hacer la voluntad de Dios, no hacer caso a Dios. Me viene dicho de disciplina. Yo no voy a hablar de disciplina. Pero sí que lo que hacemos es apartar al Espíritu Santo, apartarlo a un rincón y vivir como nos da la gana a nosotros, con el viejo hombre. Y eso no es bueno, porque eso trae problemas. ¿Qué función hace el Espíritu Santo en nosotros o en nuestra nueva vida? El Espíritu Santo nos renueva, nos guía, nos enseña, nos fortalece, nos protege, nos consuela, nos da amor, paz, nos da gozo, nos da paciencia, nos da bondad, benignidad, nos da fe, mansedumbre, templanza. Todo ese conjunto de atributos que son de Dios, del Espíritu Santo, que mora dentro de ti, es lo que tienes que poner en marcha, lo que tiene que flotar en tu vida. Todas estas funciones y muchas más son las que hace el Espíritu Santo en nosotros, los que hemos aceptado seguir a Cristo, como nuestro Salvador y nuestro Señor. El resumen o la aplicación de este comentario es que el Hijo de Dios tiene que demostrar con su vida y con la ayuda del Espíritu Santo que es diferente a los demás. El Hijo de Dios tiene que demostrar con la vida que vive y con la ayuda del Espíritu Santo que está dentro de él, que es diferente a las demás personas. Las personas que nos rodean tienen que ver y notar que somos diferentes por nuestra manera de pensar, de hablar, por el comportamiento. Por eso nos da unos últimos consejos desde el versículo 25 al 32. Habla de la mentira. Versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Habla del enfado. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga en vosotros el sol sobre vuestro enojo. Habla de cómo tenemos que... Habla de los ladrones. Que se me pasaba. El 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Habla de cómo tenemos que hablar los hijos de Dios. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuidado, hermanos, cómo hablamos en la calle, cómo hablamos con las personas. Cuidado con las palabras que salgan de nuestra boca. De los hijos de Dios dice, ¿qué es lo que se tiene que quitar? Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si seguimos practicando todas estas cosas, costumbres malas que la palabra de Dios dice que tenemos que quitarnos, que quitarlas, saber que la práctica de estas cosas no son del Espíritu Santo. Y con todo esto, lo que hacemos, al llevar esa vieja vida todavía, lo que hacemos es dar lugar al diablo, como dice el versículo 27. Dar lugar al diablo. El diablo se pone las botas cuando ve a uno de los hijos de Dios que no hacen lo que Dios le está diciendo que haga. Él se pone contentísimo.
Y a la vez, entristecemos al Espíritu Santo de Dios por el cual fuimos sellados. Le damos lugar al diablo, él se frota las manos, se pone contento y contristamos al Espíritu Santo, que es Dios. Finalmente, esto es lo que tenemos que hacer. Versículo 32. Hemos de ser bondadosos unos con otros, hemos de ser misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Si no hacíamos esto, hasta aquí, a partir de ahora, tenemos una buena tarea por delante. Estos consejos vamos a tratar de no olvidarlos. Estos consejos que Dios nos da en su palabra. Vamos a tratar de ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra, engañándonos a nosotros mismos. Vamos a tratar de vivir como somos llamados por Dios en su palabra, santos. No es fácil, pero es a lo que estamos llamados por el Señor. El Señor dice, primera carta de Pedro 1, 15 y 16, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y acabo diciendo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo dice el Señor. A eso estamos llamados. Vamos a tratar de ser valientes. Y personalmente y particularmente cada uno, tratar de decir, Señor, ya no puedo más. Las cosas viejas me están atormentando. Soy una nueva criatura, quiero vivir como un hijo de Dios. Pues que el Señor nos bendiga y que nos ayude, porque Él sí que puede hacerlo en nosotros. A que podamos obedecerle y podamos disfrutar de ser unos auténticos cristianos. Que el Señor nos bendiga. Bien, gracias, hermano Felipe.